Tenemos previsto un diálogo en los próximos minutos con el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, para hablar precisamente de las mesas de diálogo instaladas ayer. Quisiera, mientras mantenemos este diálogo, profundizar con este informe y la presentación de esta demanda ante la Fiscalía General sobre estas presuntas irregularidades en la Asamblea Nacional, y que ayer hubo asambleístas como Vilma Andrade que con valentía señaló: aquí tiene que identificarse a los responsables de este hecho. No puede pasar por alto. Van a votar, incluso hay filmaciones. Dalton Bacigalupo, como testimonió este jueves a la revista de Opinión Democracia, tuvieron el cuidado de filmar. Es decir, está hasta filmado cómo intenta votar por el no en la destitución del presidente de la República y aparece curiosamente el sí. Eso se evidencia en la filmación, además del informe técnico que da cuenta de esta situación y que fue testimoniado precisamente por los técnicos cuyos nombres están en el informe presentado ante el presidente de la Asamblea Nacional: ingeniero Mauricio Guerra Rodríguez, servidor legislativo, gestión de audio, video y voto electrónico; el ingeniero Miguel Yumiguasi Quispe, responsable de la gestión operaciones tecnológicas y autorizado por el ingeniero Richard Guamán Leime, coordinador general de tecnologías de información y comunicación encargado. Esta es la realidad, esta es la documentación. Y sucede que el titular de la legislatura desconoce, pese a que se entiende que leyó. Es decir, hay un informe técnico sustentado, documentado, y hay una declaración política que evade el informe técnico. Sí lo evoca, lo señala, pero evade el contenido del informe técnico que da cuenta de esta situación que centró a los archivos con una dirección IP y un identificador que realiza conexiones a las 4 curules de los 4 asambleístas, 3 de Izquierda Democrática, Vilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena, y del asambleísta oficialista Guido Chiriboga. Aquí no hay dónde perderse. Aquí tiene que esclarecerse, porque el país no puede seguir permitiendo estos abusos, estas arbitrariedades, estos engaños, esta demagogia que debiera avergonzar a los que dicen que son el primer poder del Estado y que está dirigido, como sabemos, por el señor Saquicela, que no ha podido justificar esta acción, sino que elude, evade su responsabilidad y de la Asamblea Nacional. Y tiene la avilantez, la audacia, el presidente de la Asamblea, que en la declaración pública que hiciera el portal digital Primicias, dice lo siguiente textualmente: para mi concepto, con base incluso en los informes, vean ustedes, invoca el informe y engaña, porque no lee el informe, solo lo cita. Con base incluso en los informes, lo que hubo es una equivocación de 2 señores asambleístas, Dalton Bacigalupo y Vilma Andrade. Los 2 se equivocan el rato de la votación, y cuando piden en la rectificación pensaron que era de votar sí para rectificar, y se equivocaron 4 asambleístas. Es decir, es un enredo de la explicación del presidente de la Asamblea. Por lo menos debieran llamarle a la Fiscalía para que repita bajo juramento qué es lo que ha dicho y simplemente qué es lo que señala el informe técnico de los propios técnicos de la legislatura que dan cuenta de esta presunta grave irregularidad. Vamos a iniciar el diálogo con el señor viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, para hablar sobre la reinstalación de estas mesas de diálogo, la aprobación de la metodología para arrancar, y que ojalá lo que venimos invocando, más allá de la sensatez, cordura, racionalidad que debe haber en el Ecuador, los reclamos justos
a los que tienen legítimo derecho a los diferentes sectores, pero aquí en el marco del respeto, de la exigencia y también porque haya la consecución de una paz duradera. Señor Viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, ¿cuál es su lectura inicial del inicio de estos diálogos con el aval de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir esta mañana. Muy positivo que después de la firma del Acta de la Paz hace aproximadamente una semana, el jueves anterior, en donde se decidió continuar un trabajo sostenido durante los próximos 90 días. El día de ayer en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana nos hayamos reunido, Gobierno Nacional, representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, a establecer cómo se va a llevar esta hoja de ruta, una hoja de ruta de trabajo conjunto. Eso quiero recalcar, que no va a ser un tema de yo planteo y ustedes me responden, este es mi pedido y ustedes me dan mi respuesta. Va a ser una hoja de trabajo conjunta en donde se van a establecer 10 mesas temáticas. Recordemos que ellos pedían 10 puntos, muchos de ellos ya han sido respondidos, otros necesitan ser ampliados. En el pedido de los pueblos y nacionalidades indígenas no solo fue una hoja, fueron 18 hojas con diferentes subtemas que desarrollaban, por ejemplo, en el tema de energía y de hidrocarburos, el tema de la frontera de exploración, explotación, comercialización de los hidrocarburos, de los minerales en el país. Y pienso que va a ser un ejercicio histórico, un ejercicio en donde sentimos ayer hay la voluntad de realizar este trabajo importante, la metodología más o menos para que la ciudadanía sepa. Cada semana van a haber 2 mesas temáticas, arrancamos el miércoles 13 de julio, no porque nosotros hayamos querido, ellos nos pidieron unos días para tener, sociabilizar con sus bases. Ellos tienen esta dinámica de aprobación de los temas de manera colectiva y necesitaban reunirse con sus bases para contarles cuál va a ser el desarrollo de estas mesas temáticas. Arrancaremos el miércoles 13 de julio con 2 mesas importantes, la una de focalización de subsidios a los combustibles y la segunda del tema económico, de los créditos que les interesaban a muchos sectores. Y cada semana se van a desarrollar paralelamente estas mesas, esperemos ir evacuándolas, llegando a acuerdos, y si no es posible llegar a acuerdos, por lo menos a consensos en algunos temas, ¿no? Va a ser un ejercicio interesante, Miguel. Esperemos que esto al final del día dé resultados positivos para la mayoría de ecuatorianos. En este ejercicio del diálogo y los avances, los temas evacuados y los temas por evacuarse van a ir paralelamente los unos con los otros. Por ejemplo, en el tema de créditos, que es una de las mesas que se instala la próxima semana, ya ha habido una respuesta del presidente de la República. Ayer todo este trabajo lo presidió el ministro Francisco Jiménez en una mesa que va a haber de coordinación y seguimiento, que es en donde estarán los presidentes de la CONAIE, FENOCIN, FEINE y el ministro de Gobierno con su equipo, para cada 15 días hacer un seguimiento. En el tema de créditos, por ejemplo, le decía el presidente de la República, ya respondió con acciones efectivas en algunos decretos sobre el tema de condonación de deudas, sobre el tema de nuevos créditos a mayor monto para entregar y a un interés preferencial en la banca pública. Ellos quieren que se amplíe a la banca privada, a las cooperativas, y va a estar invitado, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, va a estar invitada la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para ver hasta dónde se puede llegar. Existen temas en donde el gobierno
no podrá comprometerse porque no es competencia. Hay pedidos, por ejemplo, de que se reforme la ley amazónica y en ese sentido tendrá que entrar a la Asamblea Nacional y la idea podría ser una propuesta en conjunto para que se envíe y que sea tratada en la Asamblea Nacional. Pero repito, esto va a ser un trabajo minucioso, en conjunto, de propuestas, de respuestas, de planteamiento, de ver cuál es el escenario actual, de ver hasta dónde se puede alcanzar y esperemos que al final del día esto no solo dure los 90 días, sino sea un ejercicio sostenido, como por ejemplo lo hemos venido llevando con los transportistas del país, con quienes llevamos aproximadamente un año de mesas periódicas de trabajo de diferentes temas, porque la coyuntura cambia y la gobernabilidad es un ejercicio de todos los días. ¿Cuáles son los temas que más les preocupa a ustedes, incluso los que podrían salir del ámbito directo de su competencia? A ver, hay temas que se enmarcan en el Plan de Desarrollo Nacional que lo presentó el presidente Lasso, cuantificables en la Asamblea Nacional. En el tema, por ejemplo, petrolero, en el tema minero, y han existido voces y posiciones radicales frente a esos temas de parte de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahí viene el tema que hay que conversar. Por ejemplo, no a la minería. Ha sido el planteamiento de ellos. El presidente ha sido claro, no vamos a hacer explotaciones ni concesiones mineras en zonas de recarga hídrica, en páramos, en zonas protegidas, en zonas comunitarias, en zonas ancestrales. Pero por otro lado, por ejemplo, ellos plantean el aumento de los subsidios cuando tienen ellos, por ejemplo, por un lado dice, queremos proteger el ambiente y el aumento de los subsidios es seguir manteniendo combustibles fósiles que son el máximo contaminante con el monóxido de carbono en el planeta. Y esos son los temas que hay que dialogar, ¿no? Yo no hablaría de líneas rojas, no hablaría de a esto estamos cerrados, a esto estamos abiertos. No quisiera entorpecer el desarrollo de las mesas. Le comento, Miguel, que cada una de estas mesas temáticas estarán los ministros del ramo presentes, porque no todo se enmarca en el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno tiene una mesa puntual que es el tema de manejo de intendencias, comisarías, control de precios, especulación. Pero, por ejemplo, este tema de los subsidios, este tema de la minería, tendrá que estar por un lado el Ministerio de Transporte, Finanzas, por el otro lado Energía, Recursos Naturales, que son los entes rectores de esos temas. Hay algunos temas que, si bien el Ministerio de Gobierno, como usted bien ha señalado, no tiene relación directa, pero se podrá ampliar esta atención, por ejemplo, los créditos, que han sido muy importantes, que lo hizo desde el año pasado el presidente de la República, los créditos del 1%, 30 años, $3,000, pudiera ampliarse no solo al agro ecuatoriano, porque hemos escuchado, a propósito de los reclamos violentos que hubo durante 18 días, otros sectores como los artesanos, el pequeño emprendedor, si se pudiera ampliar esos créditos para ellos. Están ampliados. Mire, inicialmente la idea era para emprendimientos agrícolas, agropecuarios, pero no está cerrado a que cualquier microemprendimiento pueda acceder. Incluso se ha garantizado para este próximo semestre $100 millones que beneficiarán aproximadamente a 50,000 familias más en este siguiente semestre del año. Y le quiero comentar, por ejemplo, hay temas que hemos dialogado ya previamente, muchos nos han dicho, para acceder a los montos del crédito nos piden un respaldo, y un respaldo de dónde vivimos, por ejemplo, de dónde vivimos, y nosotros a veces no tenemos escritura, nos comentaban hermanos indígenas de la Amazonía, y la mayoría de terrenos son comunitarios, y esos son los temas
que se pueden cambiar, dialogar frente al tema requisitos y que pueda ampliarse y llegar a las zonas más abandonadas, rurales, a las zonas que históricamente no han llegado los gobiernos. Y ese es el ejercicio que se plantea en estas mesas, en donde serán digamos, de participación de varios actores del gobierno e incluso, por ejemplo, le comento, se planteó en la mesa de seguridad que se le invite a la función judicial, a la Fiscalía General del Estado, frente a los temas de inseguridad y a los planteamientos que ellos tienen. Visión desde los temas de inseguridad, más no nada tiene que ver con los procesos que independientemente realizará por los hechos violentos de los 18 días. Quiero ser categórico, Miguel, no hay una sola letra, ni en el acta de paz que se firmó, en el acuerdo, en estas mesas temáticas, que hable sobre un mensaje de impunidad. Considero yo que el peor mensaje que se le puede dar a una sociedad es el de impunidad, el que se puede a lo mejor violentar la ley, cometer delitos y que no ha pasado nada. Los actos vandálicos, la destrucción de propiedad pública, privada, heridos, fallecidos, tienen que ser investigados y no puede haber una suerte de que en una mesa se pueda tocar estos temas o peor aún, hablar de una posible situación de ponerse una venda en los ojos y que aquí no ha pasado nada, ¿no? Existen hechos graves, hubieron tomas de edificios públicos, destrucción de edificios públicos, quemas de unidades de policía comunitaria, patrulleros y, repito, fallecidos. Y en honor a la memoria de sus hermanos ecuatorianos se tiene que investigar y determinar quiénes fueron los causantes de esos presuntos delitos. Significa entonces que se va a caminar en paralelo los 10 grandes temas de las mesas técnicas, y quiero citar: 1, focalización de subsidios; 2, banca pública y privada; 3, fomento productivo; 4, empleo y derechos laborales; 5, energía y recursos naturales; 6, derechos colectivos y educación superior; 7, protección a inversiones nacionales; 8, control de precios; 9, acceso a la salud; y 10, seguridad. No en paralelo, pero se ha hecho una hoja de ruta de 2 mesas semanales. No queremos que sean mesas eternas, que máximo duren de 3 a 5 días cada una de las mesas, que se tenga respuestas concretas. Por eso los ministros van a estar allí con capacidad de decisión, que sean mesas ejecutivas y que puedan establecerse el planteamiento de la problemática, la situación actual del país y cuáles pueden ser las salidas, las propuestas y las respuestas que puede dar el gobierno. Van a hacer estas mesas de 8 a 5 de la tarde en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y van a ser facilitadas, es decir, van a estar ayudando en el tema del ejercicio de diálogo, de trabajo conjunto, representantes de la academia, de la Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica y Universidad Central, que fue uno de los pedidos, y me parece adecuado que los facilitadores no tengan nada que ver ni con el gobierno ni los pueblos y nacionalidades. Es decir, se podrá esperar resultados parciales para que no sea la instalación de los 10 temas, un periodo, como usted ha dicho, 3-5 días, jornadas diarias, pero finalmente con resultados, porque caso contrario, no solo se trata de analizar los problemas, sino de resolverlos. Y ese es el objetivo. Se ha oído mucho del diálogo con resultados, y pienso que ya muchos de esos pedidos han sido acogidos, tienen que ser ampliados, tienen que ser aclarados. Desde cuándo van a funcionar, cómo va a ser las acciones, hacia dónde va a ir encaminado, por ejemplo, el tema del subsidio a la urea, que es un insumo agrícola muy importante en el campo y que fue una de las respuestas y va a ser parte de una temática de la Mesa de Fomento Productivo y Agricultura.
Y esperemos que estamos nosotros con la mayor predisposición y voluntad, y lo sentimos también de los pueblos y nacionalidades, de que este trabajo en conjunto le dé resultados y dé un ejemplo al país, y dé un ejemplo al país de lo que se puede hacer sin necesidad de llegar a actos que paralicen, que violenten la ley y que causen dolor a los ecuatorianos. Eh, Señor viceministro, se ha hablado de 90 días, que fue parte del acuerdo inicial. Sin embargo, esto aparece como un dogal si es que no se aprueban todos los puntos. Sin embargo, si se va evacuando, se va resolviendo unos y otros, simplemente se puede enviar mensajes de que se está arreglando la problemática planteada en la mesa de negociaciones. Mire, puede haber puntos complejos, puede haber puntos a lo mejor que en donde no haya un acuerdo o un gusto, digámosle, de ambas partes, un hecho de que hay un estrechón de manos, de decir, llegamos a este logro. Lo importante es que haya el ejercicio de una respuesta frente a un pedido, a una propuesta, y que esto no vaya a ser una suerte de beneficiar solo a ciertos sectores, sino a la gran mayoría de ecuatorianos, que es lo más conveniente. El presidente siempre ha dicho, yo tomo acciones no en función de cálculos políticos, sino en función de decisiones responsables para la mayoría de ecuatorianos, y ese va a ser el sentido final de la posición del gobierno frente a este trabajo. Eh, Tenemos la voluntad, hay el escenario adecuado, nos sentimos muy cómodos ayer, pienso que los pueblos y nacionalidades lo hicieron. Escuché una rueda de prensa en la tarde del señor Isa y de los representantes de la FEINE, de la FENOCIN, en donde reconocen que se ha avanzado mucho en 7 temas, que ha habido una respuesta de casi $1.000 millones para aliviar la situación de las familias ecuatorianas, y veámosle con positivismo a lo que se nos viene para bien de todo el Ecuador. Es decir, hay buen ambiente para avanzar en la solución de los conflictos, pero va a haber algunos puntos, señor viceministro, que incluso sale de la agenda directa del Ejecutivo. El punto 4, empleo y derechos laborales. De esto se ha venido hablando, la necesidad de una reforma laboral, pero ha sido muy difícil llegar a acuerdos en el país. Efectivamente, como usted lo menciona, hay temas en donde ha habido, por ejemplo, el presidente tiene una obsesión sana de inversión, de generar empleo en el país. Eh, han dicho que no se piensa en las clases populares, en la precarización laboral, pero mire, el presidente de la República dio una muestra, y recordémosle, de subir el más alto porcentaje del salario básico unificado en los últimos 10 años, de 400 a $425. Y eso es pensar en los que menos ganan, en los que menos tienen, y esas respuestas son las que tenemos nosotros que trabajar frente a los pedidos que nos han hecho. Por tanto, abriga muchas esperanzas de este arranque de las mesas técnicas, y habrá una evaluación periódica, permanente, para que ninguna de esas mesas se quede, sino que avance en la solución de los problemas, señor viceministro. Así es, la mesa de coordinación y de seguimiento se instalará cada 15 días para llevar un control de lo que está sucediendo en las otras mesas, y puede ser también desbloquear ciertos temas que necesiten ayuda en cada una de las mesas temáticas. Bien, al señor viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hablar sobre estos avances en las mesas de diálogo entre gobierno y el sector indígena ecuatoriano. Muchas gracias, Homero, su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes, un lindo día.
Muy amable. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria, Buscando la Verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, y luego tenemos previsto un diálogo con la doctora Catalina Yepes para hablar sobre la situación y el control del COVID en el Ecuador y también este contagio detectado en el país sobre la viruela del mono, entre otros temas vinculados con la salud pública en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional.